Fíjense, hermano, lo que sucedió cuando nació la iglesia primitiva, después de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, hermanos, ahí en el día de Pentecostés, en el aposento alto, con esas 120 personas, nació una iglesia, hermanos, que hasta hoy subsiste entre las generaciones, pero nació con esta característica. Dice que sobre todo sobrevino el temor de Dios. Sobre todos estaba el temor de Dios, y había los apóstoles y hacían milagros y señales en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense, hermano, tenían en común, vamos a decir que muchas cosas, ¿verdad? En este caso aquí dice todas las cosas. O sea, esa era la calidad de la iglesia que tenía en común. ¿Qué es tener en común? Algo que nos une a todos, un interés personal en las áreas, en muchas áreas que unían a la iglesia, hermanos. Tenían en común, pues, dice que todos daban lo que tenían para ayudar a los pobres, que todos tenían buena relación entre ellos, una buena amistad, pensaban bien, en la doctrina la tenían en común, todo lo tenían en común. Ese era un punto muy importante. Aunque quiero decirles, hermanos, que es muy difícil lograr esta clase de unidad, de tener en común todas las cosas. Aleluya. Sin embargo, había dos cosas, entre muchas que tenían en común, había dos cosas de las cuales yo quisiera hablarles hoy, que la iglesia tenía en común. ¿Sí? Una, que la iglesia tenía en común un enemigo. Era un mismo enemigo. Ese era lo que tenían en común ellos, un enemigo. No echaban la culpa a nadie ni nosotros, sino que el enemigo era, pues obviamente, Satanás, usando a las personas que los perseguían. Amén. Es un enemigo en común que ellos tenían. Todos sentían, hermanos, y sabían de dónde provenían sus pruebas, sus luchas, sus amenazas y su persecución. Sabían que era Satanás el que estaba en eso y que usaba a hombres y personas, mujeres, para atacar a la iglesia. Los fariseos, saduceos, escribas se unían en un enemigo en común contra la iglesia. Esa es una de las cosas que tenían muy en común la iglesia. Sucede como ahorita. ¿Qué es lo que tenemos muy en común nosotros en la iglesia y hasta en el mundo? Esta lucha contra esta enfermedad, ¿verdad? Es algo que está en común en todos, que nadie dice que no, ¿verdad? Todos decimos sí, es un mal que está en contra de la humanidad, es un mal que está en contra de la iglesia y que ha hecho estragos, sí, es un enemigo en común que tenemos. Pero no solo eso tenían ellos, dije que eran dos. La segunda cosa que ellos tenían en común era la oración. Es algo en lo que ellos habían podido unirse y que tenían en común, la oración, hermanos. Tenían muchas otras cosas, pero la oración era algo que tenían en común ellos. ¿Por qué razones? Porque siempre usaban de la oración para atacar a su enemigo, para defenderse de su enemigo y para resolver todas las cosas que la iglesia vivía, y para el crecimiento y para el fortalecimiento de la iglesia misma. Entonces, un enemigo en común y la oración ellos tenían en común. Tenían muchas otras cosas en común, pero destacan mucho estas dos: su enemigo y las oraciones, hermanos. Y yo quisiera que en esta mañana, hermanos, hiciéramos una dinámica y nos uniéramos como la iglesia y dijéramos: sí tengo un enemigo en común, y es el temor, el miedo, el virus,
el ataque de Satanás sobre la iglesia a través de esta enfermedad, pero que también tuviéramos en común, hermanos, la oración. Y tener en común, hermanos, se refiere a que todos sintamos la misma necesidad y ubiquemos el mismo problema como si solamente fuera nuestro, aunque también es de todos, pero que nos adjudiquemos esa situación, hermanos, para que todos juntos, esforzadamente, hermanos, y con fe, nos unamos, hermanos, para orar y clamar por nuestra iglesia, nuestras congregaciones y también, pues, ¿por qué no, hermanos?, por este planeta, hermanos, que está siendo atacado por este virus, aunque el Señor Jesús dice que vendrán muchas otras cosas más. Pero que eso nos mantenga en común, saber qué es lo que es malo para la iglesia y tener en común la oración. Mayormente, hermanos, cuando alguien pide oración por alguien, dicen: hermanos, ayúdenme a orar por fulano. Y todos, sí, amén, ¿no? Pero no lo tenemos en común, no tenemos ese sentido en común porque decimos: sí, ya oré. Pero el hermano que pidió la oración quisiera que todos sintieran su dolor, su angustia, su desesperación, y todos dijeran: vamos a orar y vamos a clamar y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Pero es difícil eso. Yo pienso que lo contrario de tener algo en común es el egocentrismo, es el egoísmo de querer nada más nosotros lograr lo nuestro y no sentir la empatía con los demás para ayudarlos en la oración, en este caso en sus necesidades. Entonces, hermanos, si pudiéramos nosotros, hermanos, lograr tener por lo menos estas dos cosas en común, ya la tenemos. La primera, tenemos un enemigo en común, que es Satanás y son sus obras malvadas, dice la palabra del Señor, en contra de la iglesia y este mal que está haciendo estragos en el mundo. Pero nos hace falta que nosotros tengamos en común esa palabra gloriosa que se llama la oración, y que pudiéramos sentir realmente, pues, la necesidad profunda de orar por las iglesias, las congregaciones y por los hermanos que están pasando dificultades o están batallando con esta prueba tan difícil, hermanos. Nadie más siente lo difícil que es una prueba más que cuando lo siente uno en persona, ¿verdad? Pero quisiéramos que realmente otras personas también nos acompañaran con ese sentir y que nos uniéramos en oración para que la mano de Dios, hermano, se moviera poderosamente sobre nosotros y nos ayudara. ¿Verdad que sí, hermanos? Es difícil, hermano, porque estamos llenos de egoísmo y de egocentrismo y hemos dejado a un lado a veces la empatía. No nos ponemos en los zapatos de los demás y pensamos, no, pues con que mi familia esté bien ya. No, hermanos, debemos decir que mi familia está bien, pero también quiero que mi iglesia esté bien, mi congregación, las misiones. Aleluya. Que tengamos como característica, hermanos, eso en común, la oración. ¿Qué ejemplos tenemos? Ahí dice en Hechos 1:14, rápidamente, hermanos, Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y desde que Jesús fue ascendido al cielo, hermanos, dice que se quedaron en el aposento alto y todos ellos, dice que esperaban unánimes en oración y ruego. Todos tenían en común eso. Decían: va a venir el Espíritu Santo y nos va a llenar, por lo tanto vamos a juntarnos y vamos a en común orar, clamar a Dios, perseverar en oraciones y ruegos hasta que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y ahí en Hechos 2, del 1 al 13, nos dice que mientras estaban orando, que mientras estaban unánimes, hermanos, allí en el aposento alto, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos, y todos fueron llenos de ese poder. Aleluya. Y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a profetizar, y llamas encendidas como de fuego se asentaban sobre sus cabezas. Aleluya.
y un estruendo se oyó y un viento recio sopló, hermano, y la gente se arremolinó a ese lugar para ver lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? La venida del Espíritu Santo. ¿Pero por qué sucedió, hermanos? Porque ellos entendieron que debían tener algo en común que es poderoso y es muy importante, que es la oración en grupo. Todos sintieron esa necesidad de esperar la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo, y fue el motivo por el cual Dios envió al Espíritu Santo en ese lugar. Si todos hubieran esparcido, si todos hubieran dicho, pues yo acá en mi casa oro, a ver, ahí hermanos, vayan a ver en dónde los agarra el Espíritu Santo, probablemente no hubiera sucedido esto. Pero ellos tenían en común esto, la oración. Aleluya. En lo que esperaban estaban orando con oraciones y ruegos. Y cuando llegó el Espíritu Santo y los llenó a todos, estaban orando y clamando al Señor juntos, unánimes. Tenían en común ese anhelo, ese deseo, y la oración resaltaba entre ellos, hermanos. Y esa fue la manera, hermanos, en que la iglesia se esparció por todo el mundo, hermanos, y fue como salió avante en medio de todas las adversidades. Ellos sabían que tenían a un enemigo en común, pero también sabían que aparte de muchas cosas que tenían en común, la iglesia tenía en común las oraciones. Aleluya, gloria al Señor. Cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio por las autoridades religiosas, allí en Hechos 4, 23 al 31, y cuando ellos oraron por un cojo de nacimiento que estaba a la entrada de la puerta de la Hermosa, y él entró saltando y danzando, las personas religiosas se molestaron, se enojaron y llamaron a Pedro y a Juan para indagar por qué estaban haciendo estas cosas. Los llevaron ante el concilio, los amenazaron. Ya ellos estaban identificando un enemigo en común, sabían que era Satanás detrás de estos religiosos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen esta palabra que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre? ¿Tenemos en común eso, hermanos? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí, hermanos? Entonces no tienes por qué molestarte con tu hermano cuando hay un malentendido, alguna situación, hermano, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás. No se enoje con su hermano, no se enoje con nadie de la iglesia, con sus pastores. Enójese con el diablo y atáquelo, y unámonos juntos en el nombre de Jesús para reprenderlo y reprender la enfermedad y reprender este virus, hermano. Eso es tener un enemigo en común, hermanos. Gloria a Dios. Es triste ver cuando las iglesias se dividen, hermanos, por grupos subversivos, hermanos, acá que pidiendo sus reglas y qué sé yo, hermanos. Es lo más triste que se puede ver, porque quiere decir que la iglesia perdió su visión de tener un enemigo en común. Ahora ya tienen varios enemigos que hasta son familias enteras, se ponen como enemigos. Pero la iglesia tiene algo en común, un enemigo, y ese es Satanás. Peléese con él, repréndalo, átelo, échelo fuera de su vida, echémoslo fuera de nuestra iglesia, hermanos. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor por la victoria que Dios nos da por medio de Jesucristo contra Satanás. Entonces dice ahí en Hechos 4:23, dice: puestos en libertad, porque dice que los llevaron a la cárcel y los amenazaron. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, porque en boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron contra los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Luego dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Luego el 31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. O sea, Pedro y Juan en el concilio y la iglesia orando por ellos, aleluya, sintiendo, hermanos, la necesidad, sabiendo que el ataque no venía precisamente de los religiosos, sino de Satanás. Y lo nombran aquí, ¿verdad? Dice, como dijo David, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron contra tu ungido, aleluya. Y así, mira, Señor, sus amenazas. Pero concede que tus siervos predican con denuedo la palabra, mientras se hacen oraciones y milagros en tu nombre. Y dice que todos estaban orando juntos, y cuando el lugar donde ellos estaban orando, dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tener esas dos cosas en común en la iglesia le da a la iglesia poder y fuerza, hermano, y le da confianza, porque no nos tenemos que esconder o no nos tenemos que, ¿cómo se dice? Amedrentar de las cosas de Satanás, porque sabemos que es enemigo mío y es enemigo de todos. Y cuando todos nos unimos, él tiene que salir huyendo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Reprenderlo, echarlo fuera. Aleluya. Nadie tiene que acomodarse con él, hermano. Nadie tiene que traicionar a su propia iglesia. No, él es nuestro enemigo y hay que echarlo fuera. ¿Y cómo? Si tenemos en común también la oración, hermanos, y clamamos. Imagina cómo fue el clamor de todos esos hermanos cuando vieron que Pedro y Juan estaban ya en la cárcel, hermano. No, pues vamos a orar, hermanos. Y todos orando, hermanos, sabiendo que la oración tenía poder, aleluya. Y el Señor los libró, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Un ejemplo más. Dice ahí en Hechos 12 que Herodes comenzó en cierta forma, a perseguir a la iglesia. Y dice que mató a espada a Jacob. Y a Pedro, dice, como vio que la gente, los religiosos, les gustó eso de que estaban acabando con los cristianos, dice que metió a la cárcel a Pedro. Lo metió a la cárcel. Pero lo que no contaba Herodes es de que la iglesia tenía dos cosas en común. Aparte de muchas otras, sabían quién era su enemigo y tenían en común la oración. Y dice en el versículo 5 de Hechos 12, porque usted va a leer todo el contexto, hermano, no da tiempo de eso. Dice: así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿No creen que eso es glorioso, tener algo en común que es la oración? Mientras Pedro estaba en la cárcel, y dice que lo custodiaron con un soldado aquí atado con él y otro soldado atado, y luego otros 4 guardias soldados ahí, peor que un delincuente criminal. Pero nada de eso pudo detener al apóstol Pedro, porque el ángel del Señor fue y le arrancó las cadenas y lo sacó de ahí. Pero dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Entonces, si nosotros logramos que la iglesia sienta en común la necesidad que apremia en nosotros, hermanos, podemos hacer grandes cosas en el nombre de Jesucristo a través de la oración. Aleluya. Entonces, dejemos a un lado el egocentrismo en nuestros corazones
y nada más, como dice por ahí el dicho, jalar agua para nuestro propio molino, hermano, e interesarnos en las necesidades de los demás y decir, no, este es un ataque de Satanás en contra de la iglesia. Vamos a unirnos para orar y clamar por nuestras congregaciones. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y por último dice que, bueno, y que entonces dice allí que la iglesia hacía oración sin cesar. Y si usted lee el contexto, hermano, lo que sigue de aquí, dice que Pedro salió de la cárcel, hermano, sin que nadie lo pudiera detener, los guardias ahí, las puertas cerradas. Él salió de la cárcel, él llegó y se fue a la casa de la mamá de Juan Marcos, ¿verdad? Y dice que tocó la puerta, ahí estaban orando los hermanos, tocó la puerta y dice que una muchachita llamada Rode fue y preguntó, ¿quién es? Y dice, soy el apóstol Pedro, aleluya. Y entonces la muchachita dice que del gozo de escuchar la voz de Pedro, no abrió la puerta, sino que fue donde estaban orando y le dijeron, a ver, hermanitos, espérense, ¿qué creen que Pedro está ahí a la puerta de la casa? Y dice, ¿cómo crees? Estás loca, es su ángel. Está en la cárcel, estamos orando por él. Por eso estaban orando por él y ya está aquí en la casa. O sea, ellos no podían entender todavía la dimensión del poder de la oración en común, aunque lo hacían y oraban todos en común por Pedro. Se sorprendieron de cuán rápido el Señor contestó sus oraciones. Y dice que efectivamente fueron y abrieron la puerta y era Pedro. Y Pedro les contó todas las cosas que vivió allí en la cárcel y cómo el Señor lo sacó. Y en el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por su nombre Juan Marcos, donde muchos estaban, ¿qué dice? Reunidos orando. Entonces, mire, hermano, para que nos dé tiempo tomar un ratito de oración, quiero intentar, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que todos nosotros pudiéramos identificar en nuestra vida como iglesia estas dos cosas en común. Identifique al enemigo. Tenemos un enemigo en común, hermanos, que es Satanás, por medio de muchas artimañas y cosas, personas y enfermedades y virus y miedo y terror y temor, ataca a la iglesia, aleluya. Lo cual tenemos que tener bien presente, hermano, no es contra carne y sangre, sino contra Satanás y sus huestes de maldad, hermano. Ese es nuestro enemigo en común, pero tenemos que tener también en común las oraciones, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos aprender a sentir en verdad, hermano, la necesidad que hay en la iglesia, en las familias, hermano, para que cada familia que pida oración sepa que usted tiene en común también su necesidad y va a estar orando de corazón, va a estar pidiendo de corazón, hermano. De la forma en que sea en que nos podamos comunicar con ustedes para que oren por alguien, podamos unirnos, hermanos, donde estemos en oración, orar por las misiones, orar por la iglesia, orar por los enfermos, orar, hermanos, porque esta plaga no toque nuestra morada, hermanos. ¿Están de acuerdo, hermanitos? Dos cosas, tenían todas las cosas en común, pero hoy con dos cosas nos conformamos: identificar nuestro enemigo, hermanos, y la oración. Aleluya. Así que yo quiero que usted se ponga de pie y que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, hermano. Yo los voy a ir guiando en la oración, pero yo quiero que usted en verdad ore a Dios. No solo oiga mi oración, sino que usted ore a Dios también. Piense, sienta que, de cuenta que somos esa iglesia donde conocemos al apóstol Pedro y ahorita él está ahí en la cárcel de Tepeji, custodiado, y nosotros vamos a orar, hermanos, por el apóstol Pedro. Yo sé, estamos orando, sácalo de ahí, Señor, ayúdalo, fortalécelo, y a los pocos minutos él va a estar aquí. Que así usted sienta en común
esa necesidad, hermano, por la iglesia, por nuestras familias, hermanos. Amén. Y primero vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que Él sane toda enfermedad en la iglesia, hermanos, y en las misiones de la iglesia comunidad cristiana. Fortalezca a las familias, nos libre de este virus de muerte, hermanos, a todos nosotros, nuestros hijos, el esposo, la esposa, el abuelo, la abuela, los tíos, nos libre de este mal. Vamos a orar y vamos a reprender a Satanás, hermano, y a toda enfermedad. Y vamos a intentar unirnos, hermanos. ¿Le parece bien? Quiero pedirles que todos oremos y clamemos al Señor. Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Mira la situación en la que estamos viviendo, Señor. No ignoramos, Señor,